En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban allí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de Ai al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, bueno, pues vamos a tratar de rescatar algunos puntos importantes. No vamos a ahondar, obviamente, en todo el esplendor de esta lectura, pero sí que rescato a través de pues, una sencilla meditación algunos aspectos que tienen que ver con esta primera lectura. Vamos a poner a mis hermanos que están en internet pues esta imagen ahí en pantalla, ¿verdad? De este texto. Bueno, pues de algunos puntos, como lo decía, que acabo de, pues meditar, ¿no? Hace unos momentos. Y bueno, pues a ver, tenemos aquí este libro del Génesis, ¿verdad? Esta primera lectura es tomado del libro del Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 9. Entonces, bueno, pues a través de estos puntos vamos a meditar un poquito. Primero que nada, el primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo comienza esta lectura, ¿no? Esta primera lectura del Génesis. Comienza primero con lo que es el mandato que le hace Dios. Por lo tanto, aquí simplemente expongo que inicia a través de una voz, obviamente, a través de un llamado. Como tal, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida cotidiana, tendríamos que estar relacionados siempre, ¿no? Con esta voz que de alguna otra manera siempre nos estará llamando. ¿Llamando a qué? Pues para empezar llamándonos a Él, ¿sí? Cuando Dios nos llama a Él es porque o no estamos donde debemos de estar, es decir, no estamos con Él, o simplemente no escuchamos porque existen ya muchas distracciones, ¿no? En nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué Dios nos llama? ¿Para qué nos llama? Claro que nos llama para la felicidad, nos llama para ser verdaderamente felices. Y la felicidad no puede ser otra cosa más que estar con Él o tener en cuenta que Él está con nosotros. Y una vez que nosotros descubramos, ¿no?, la compañía, la asistencia de Él, claro que podríamos encontrar durante este largo peregrinaje la suficiente capacidad, la suficiente fortaleza, que es la del Señor, para lograr atravesar quizás un bosque lleno de espinas,
como tal estoy refiriéndome a las dificultades, ¿no?, del día a día. Porque las dificultades no pueden estar solamente en algunas personas o solamente en algunas circunstancias. Las dificultades siempre están allí en la vida, presentes, y debemos estar preparados para poder sobrellevarlas, ¿no?, para poder encauzarlas o para poder simple y sencillamente atravesar por en medio de ellas. No que no duela, no que no sea difícil, pero sí que pueda yo tomar en cuenta este primer punto. Dios me llama, Dios me asiste, Dios quiere que esté con Él, no que me aparte, ni tampoco que yo crea que Él se aparta, sino que Él está siempre presente en mi vida. De ahí que yo tenga la debida atención de escucharlo, de poder contemplarlo a través, claro, primordialmente de lo que el mismo Padre nos ha obsequiado, su Hijo muy amado, ya que lo ha entregado a nosotros por amor. Y su Hijo lo podemos encontrar en la Eucaristía real y verdaderamente presente. Lo podemos encontrar en la palabra proclamada, en la que se nos proclama en cada misa, en la que se nos proclama en cada meditación, en la que nosotros mismos descubrimos cuando abrimos ese libro, ese conjunto de libros, ¿no?, que es la Biblia. Y pues bueno, ahí está también una parte, ¿no?, en donde podemos descubrir la cercanía de nuestro Dios cristiano, ¿no?, que es Cristo. Y entonces, bueno, pues este es uno de los primeros puntos, ¿no?, que rescato, ya que todo esto inicia por una voz, por un llamado, que obviamente va dirigida a cada uno de nosotros, como en el caso de Abraham, fue dirigida directamente a él. No fue dirigida por algún otro medio para que Abraham escuchara a Dios. Simplemente fue dirigida a él, ¿no?, de manera directa. Dios también nos llama de manera directa, pero hay que estar atentos, pero hay que escuchar, pero hay que descubrir qué es lo que hay en nuestro interior, porque igual el Señor puede siempre hacerse presente, manifestarse, hablarnos, ¿no? Responder a lo que a lo mejor un día le preguntamos, pero a lo mejor muchas de las veces ese interior, esa parte de nuestro corazón pudiera estar obstaculizada por alguna herida, por alguna manchita, ¿no? El enojo, ¿no?, el propio pecado, ¿no? Inclusive pues nuestra misma alma que esté en estado de pecado, pues muchas de las veces pudiera ser algún obstáculo, ¿no? No estoy diciendo que porque estemos en pecado ya Cristo se ha apartado de ti. Por supuesto que no, es todo lo contrario. Insiste o permanece con mayor frecuencia, o simple y sencillamente ese momento donde podríamos, no sé, notarlo, ¿no?, que muchas de las veces no nos abandona, no nos deja, nos asiste. Es todo lo contrario. En cuanto estemos más hundidos en la podredumbre del pecado, es más cuando está a nuestro lado. Siempre está a nuestro lado, pero a veces como que hace falta tomar en cuenta que Él está aún más cercano cuando estamos simplemente en esta separación, ¿no? Porque el pecado lo que hace es separarnos de nuestra relación con Dios. Entonces, bueno, primer elemento es que hay una voz que llama, y que este llamado o que esta voz pronuncia un mandato, es la del Padre, ¿no? Como dice aquí, como inicia esta primera lectura, dice: en aquellos días dijo el Señor a Abraham, ¿sí? Así inicia. ¿Quién de alguna otra manera pone este punto de partida de esta acción, de esta misión? Es el Padre. Deja tu país, ¿sí? Es una orden, es un mandato, a tu parentela y a la casa de tu padre, para ir, todo esto, ¿no? Es un principio, ¿no?, por el cual de alguna otra manera inicia, o es un punto de partida por donde empieza una misión, ¿sí? Pero esto específicamente, ¿no?, de esta lectura, por un mandato. Y
después, obviamente, por consecuencia, ¿qué es lo que se espera? Una respuesta, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Fue una aceptación a su voluntad, pese a que a lo mejor, ¿no? Posiblemente este mandato, sí, esta orden que está dando el Padre pudiera ser difícil. Imagínense que ahorita ustedes pasaran por una dificultad, ¿no? Y tengan que salirse del lugar donde habitan. Pues sí es difícil. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos migrantes, ¿no? Qué difícil salir de tu lugar de origen, por donde has permanecido por mucho tiempo. Qué difícil salir de tu hogar, qué difícil, ¿no? Ir y aventurarte en un nuevo lugar donde inclusive pudiera aquí haberse un poquito más complicado, ¿no? En el caso de nuestros hermanos, por ejemplo, haitianos, ¿no? Que han llegado aquí a la ciudad de Tijuana y vaya, pues empaparse de un nuevo idioma, tratar de aplicarse a nuevas reglas, normas, ¿no? Etcétera. Vaya que sí es complicado, ¿no? Es difícil. Entonces, imagínate aquí a Abraham tener que salir del lugar donde está con toda su familia y con todos los tiliches, ¿verdad? Es decir, con todas las cosas, la servidumbre, las pertenencias, ¿no? Etcétera. Bueno, es complicado, ¿no? Ya de suyo este primer momento, pues a lo mejor vamos a decirlo material, ¿no? Pero vaya que si tenemos que resaltar, ¿no? En qué estado sale Abraham, con cómo surge esto, con cómo se da, ¿no? Con qué es que va a responder Abraham. Ya dijimos, acepta la voluntad y sí sale, sí dice, sí, vamos, ¿no? Pero pudiéramos irnos aquí, ¿no? Por simplemente ¿cómo se dice? La finta, ¿no? Podríamos aquí a lo mejor malinterpretar y responder mal esta pregunta que yo pongo en este tercer punto, tercer elemento. ¿Con quién sale Abraham? ¿Sí? Abraham podríamos decir, y lo dice aquí, ¿no? En esta lectura, dice, Abraham partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai su esposa y a Lot su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Pudiéramos decir, pues sí, salió con su esposa, salió con sus siervos, ¿verdad? Salió con las cosas materiales, salió con etcétera. Pero en realidad, vaya que no estamos hablando de ¿cómo se dice? Esta cuestión material. Bueno, permítanme nada más poquito porque tengo aquí un problema técnico. No puedo poner aquí la imagen. Permítanme, ahorita regreso rápidamente. Listo. Perdón, una disculpa enorme, pero la señal de video se había ido. Ahora sí ya estamos. Muy bien. Entonces les compartía, pudiéramos ahorita responder a la pregunta, ¿no? Pues sí, salió con todas los bienes materiales, pero no, realmente, si abrimos bien los ojos y vemos esta perspectiva tan interesante, que de alguna otra manera pues también se espera de nosotros, ¿no? Abraham salió con una entera confianza en Dios. ¿Cómo podemos afirmar esto?
Pues para empezar, la respuesta que dio. Sí, sí voy, ¿no? Sí, claro que sí voy. Segundo, ¿cómo sale? Pues con todo y chivas, vámonos, con todo y todas sus cosas, con sus bienes materiales, ¿no? No dice, ay, pero es que tengo tantas cosas, ¿cómo las voy a dejar? No, no le pareció nada difícil, vámonos, ¿no? Aparentemente, porque pues, lo decía hace unos momentos, pues, es complicado. ¿Cómo vas a cambiar de un día para otro, ¿no? Tu estancia, tu lugar de confort, ¿no? Salió, ¿no? A pesar de la dificultad, vámonos, ¿no? Y sí me lo imagino, imagínate, no estoy diciendo que fue también de buenas a primeras. Ay, caramba, qué sencillo, ¿no? Ándale, vamos con esto y carga esto y las maletas, ¿verdad? No había maletas en aquel entonces, ¿no? Pero sí el equipaje, ¿no? Así esto y el otro y ahí vamos, ¿no? De camino en camino. Híjole, qué batalla, ¿no? Pero ahí se demuestra, ¿no? La entera confianza en Dios. A veces también nosotros, de alguna otra manera, nos pudiéramos encontrar en esta situación, en donde a veces no entendemos, ¿no? No entendemos que el abandonarse, el confiar en Dios es precisamente resultado de nuestra entera relación con Él. Es resultado de conocerle. Es resultado de poder frecuentarlo, ¿no? Yo no sé cada uno de nosotros cuánto tiempo le dedicamos. Y no estoy diciendo también por ello que te la vivas, ¿no? En la parroquia siempre, ¿no? Pero sí la constancia, ¿no? Así pueden ser 5 minutos o 15 minutos diarios, pero constantes, ¿no? Allí, sin faltar, sin serle infiel. Mira, ya de suyo, con que luches de verdad contra ese pecado que nada más no, ¿verdad? No se deja y ahí está, friegue y friegue, ¿no? Como si fuera realmente, vaya, culpa del enemigo solamente. No, pues es muchas de las veces nuestra culpa porque no trabajamos en nuestra persona, porque no trabajamos ese pecado que ya sabes que eres débil por allí, pues ¿por qué te quedas allí, no? ¿Por qué solamente tomas, no sé, en cuenta otras cuestiones menos lo que ya sabes que es el mismo pecado de siempre, ¿no? O tu mismo carácter, o tu misma personalidad, o tu misma afección emocional o física, ¿no? Tu misma parte tan débil, ¿no? Ya sabes dónde eres débil, ¿por qué te quedas allí? Entonces es importante de alguna otra manera trabajar en eso para no debilitar mi relación con Dios. Y en cuanto a esa relación con Dios, te lo acabo de comentar, pues ser constante, así sean 15, 5, 10 minutos. A veces de verdad nos matamos tanto, digo, qué excelencia que fuera una hora, qué barbaridad, qué belleza que fuera una hora, ¿no? Padre, muy bien, qué bueno. Pero también la calidad es importante, ¿no? A veces queremos forjarnos de manera brutal, ¿no? Una hora y la hora, pues, dormidos media o dormidos 40 minutos y los otros 20 o 10 minutos que sobran, pues ya, ahí medio despierto. Pues no, ¿verdad? Estoy delante del Santísimo, estoy en mi hora santa y trato de poner mi debida atención a quien me da la fuerza, a quien me da la gracia de mantenerme, de sostenerme durante este largo peregrinaje. Entonces, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir de esto? ¿Sí? ¿Cómo vas a salir de esa estancia tan cómoda del pecado? ¿Cómo vas a salir de esa estancia donde de alguna otra manera ya has acomodado, ¿verdad? Muy, no sé, muy ad hoc, muy fácilmente, ¿sí? Muchas cuestiones o simplemente te has acostumbrado, te has habituado, ¿no? A una vida tan, sí, cómoda, una vida, ¿no? Tan acolchonadita, así, muy, no sé, ¿cómo les diré? Muy apetecible, ¿no? Muy, muy tranquilo, muy, lleno de adornos, ¿no? Ay, aquí estoy bien. Ya no me saquen de aquí, ni me digan que esto es pecado, porque yo lo siento muy bien, ¿no? Que hay que vengarse, hay que vengarse. Que hay que odiar. No importa quién afecte, lo importante es que yo me sienta bien.
Sí, te sientes bien al principio, después viene la culpa, ¿no? Y ahí es otro problema también, ¿no? Que no quiero meterme en este otro tema, porque si no nos vamos a desviar. Pero sí, vaya que la culpa a veces nos puede llegar a dominar si no lo sabemos trabajar y nos puede de alguna otra manera paralizar, ¿no? No nos deja avanzar tanto que no nos permite de alguna otra manera pues impulsar a que podamos llegar al sacramento de la confesión. ¿Sí? Vivir de la culpa es simple y sencillamente como una herida que sigo abriendo y abriendo y abriendo y abriendo pese al dolor, ¿no? Entonces, bueno, es importante esta pregunta. ¿Cómo sales tú? Porque Abraham, una vez aceptando la voluntad del Padre, sale, vaya, sin ningún tapujo, ¿no? Sin ningún obstáculo que le impida confiar en su Dios. Y confía en su Dios porque le conoce. Si tú y yo nos adentráramos a conocerlo, claro que habría como fruto la entera confianza en Él, el abandono en Él, pese a lo que me está pidiendo o pese a lo que me está tratando de mostrar o de enseñar o ilustrar o demostrar a través del camino del amor, sea aparentemente imposible o que sea verdaderamente doloroso, ¿sí? ¿Cuántos, por ejemplo, pasamos por el problemita del apego, el apego a las cuestiones materiales, el apego al amor a nuestros seres queridos, el apego a, pues los lugares, ¿no? Inclusive el apego a una afección, ¿no? A una herida. ¿Cómo? Ni creas que le voy a perdonar. No, sácate, zafo. Yo no le voy a perdonar. Que le perdone Dios, yo no. Entonces abrazamos muchas de las veces o le somos más fieles a muchas cuestiones que lamentablemente van degradándonos. Perdemos dignidad humana y perdemos dignidad como hijos de Dios. Aprendamos a este punto, ¿no? Cómo Abraham es que sale confiado en su Dios, un Dios que le ha prometido, ¿no? Un lugar donde ya de alguna otra manera pueda estar con él. Dice este siguiente elemento: al llegar hace un acto de agradecimiento. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque Abraham dice este punto, o más bien parte de esta lectura, dice: entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor. ¿De qué manera nosotros no podríamos llegar a tener el atrevimiento de hacerle un altar al Señor? Y no me estoy refiriendo a que saques una mesita y que pongas un mantel blanco con tu velita, el crucifijo, que ya de suyo es importante, ¿no? Muchos de ustedes me han compartido y conozco y creo que muchos de los que están escuchando este programa sé que tienen su lugar apartado para hacer oración con el Señor, para estar y encontrarse con Él. Qué importante, qué bueno. Pero qué mejor que también exista un altar ahí en tu interior. Que ese altar de verdad luzca, wow, bárbaro, muy ad hoc, ¿verdad? Muy preparado, muy limpio para recibir al Señor. Y ese altar puede ser tu corazón, puede ser tu alma, que hay que siempre estar, ¿no? Alertas, pendientes, para que no se llegue a ensuciar con el pecado, con nuestros malos hábitos, con nuestras apetencias, con cualquier cosa que vaya en contra de la ley del amor, que vaya en contra de la ley de la felicidad, que vaya en contra de la ley de la justicia, ¿no? Y de la verdad. Y es importante siempre estar ahí al pendiente para que este enemigo no se aproveche de mis debilidades y que yo pueda invertir más tiempo en el Señor para conocerlo y generar esta confianza que a veces, muchas de las veces nos hace falta, y que el día que llegue, ¿verdad?, esta adversidad, pues yo me encuentre preparado. Por último, expongo allí, ¿no?, esto que resalto en fosforescente, porque es importante, ¿no?, conocer nuestro principio y nuestro fin. El principio y el fin es Dios, ¿no? Necesariamente. Desde un principio, Dios me llama para estar con Él. Asimismo, tendré que llegar con Dios para estar con Él. No hay otro sentido, no hay otro objetivo
el hacer las cosas si no es para agradarlo a Él. Si yo soy religioso, si tú eres laico comprometido, o si eres un laico que vive la vocación del matrimonio, o eres un joven, o eres un adolescente, o eres un niño, o eres una persona de la tercera edad, o si mencionamos algunos rasgos particulares, si padeces alguna enfermedad ya por muchos meses, ya por muchos años, si estás, no sé, por graduarte, ¿no? En alguna carrera, en algún oficio, si te la vives en casa por algunas cuestiones, no sé, de enfermedades, ¿no? Algunos padecimientos, todo eso, claro que tiene sentido en el Señor. Nada valdría la pena si no es para agradarlo a Él, si no es para encauzarlo a Él, si no es para poder llegar a Él, ¿sí? Entonces, algo muy interesante, ahorita me estoy acordando que en los fines de semana que tengo este programa titulado Seamos Uno con Jesús, estoy viendo, pues, o estoy tratando, ¿no?, de compartir algunos documentos, encíclicas, exhortaciones, instrucciones, etcétera, que son de nuestra Santa Madre Iglesia, y vaya, pues que ahí colaboran muchos personajes importantes, ¿no?, como su santidad, o actualmente San Juan Pablo II, si nos vamos en los más actuales, pues también el Papa Francisco, que es el Papa actual, o San Pablo, ¿no? Perdón, Pablo VI, ¿cuál San Pablo? Pablo VI, etcétera. Y uno de esos documentos que recientemente, el día de ayer, estaba compartiendo, era precisamente el de, creo que se llama, es una instrucción, ¿no? Es una instrucción que lleva por título El presbítero, guía y pastor de la parroquia, algo así, por el estilo. Pero vaya que resaltaba yo el día de ayer unos puntos importantes, que eran precisamente con estos últimos argumentos que acabo de comentar o de compartir. El hecho de que pues el alimento primordial para el párroco y la comunidad parroquial sea la Eucaristía, una relación pues netamente íntima, ¿no?, personal, particular. ¿Cómo podría tener sentido todo lo que hace el párroco, el sacerdote, pues el presbítero, para la comunidad, o qué sentido tendría que la comunidad parroquial tenga diferentes actividades como leer las lecturas dentro de la misa, servir en la misa, ¿no?, ya sea asistir al Padrecito en el presbiterio, o a lo mejor tener un grupo de jóvenes o un grupo de matrimonios, y que los grupos puedan ayudar al Padrecito, no sé, vendiendo algo para que la parroquia se sostenga económicamente, o tener una pastoral de adicciones o una pastoral familiar. ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Quién le da vida a todas esas acciones en esa iglesia particular, en esa parroquia? ¿Qué es lo que le da sentido y motor de fuerza, de vida, que siga permaneciendo todo eso? Pues es el Señor. Yo les compartía, vuelvo a repetir, el día de ayer en este mismo documento, en este mismo programa, que si se quitara la Eucaristía y que todos hicieran solamente actividades y pastorales y dinámicas y juegos y kermeses y todo eso sin la presencia de nuestro Señor, sin alimentarse de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía, pues no tendría sentido, no valdría la pena. La parroquia decaería. La comunidad parroquial decaería, ¿no?, como ha sucedido lamentablemente en algunas ocasiones con ciertos grupos, ¿no?, que se van deformando en vez de formarse, se van deformando, porque su relación es más entre el grupo que su relación espiritual, su formación espiritual, ¿no?, o su formación en la fe. Ya les decía de aquellos grupitos que más que encuentros de formación son más encuentros sociales, ¿no?, que el cafecito, que la comidita, que platicamos de chismes y de no sé cuánto, menos de formarse, ¿no?, menos de poder apegarse más al Señor, ¿no?, y de conocerlo. Entonces es importante, ¿no?, que conozcamos esta relación con la que deberíamos
de alguna otra manera ir generando un conocimiento de Dios y a su misma vez una entera confianza en Él. Así, por este mismo punto que les mencionaba, lograr precisamente encontrar en mi vida el sentido por el cual yo estoy aquí, porque he salido de este principio que es Dios y tiendo a este fin que es Dios precisamente, ¿no? Y por ahí comparto, ¿no?, esta imagen de Abraham que sale, miren, ahí con todo lo que de alguna otra manera pues le corresponde como pertenencias o bienes materiales. Ven nada más, ¿no? Ahí cargando con chilpayates y animalitos y servidumbre. Y, no, hombre, pues imagínate qué parte tan interesante sería que nosotros también lográramos despojarnos, ¿no? Que lográramos obedecer pese a la dificultad, ¿no?, que se de alguna otra manera pues se exponga, ¿no?, en nuestra vida, pese a lo doloroso que pueda ser, ¿no? No me importa que pareciera aparentemente imposible o que pareciera muy imposible, ¿no?, que lo único que nos importara fuera la voluntad de Dios, agradarlo a Él, que saber que lo que estamos haciendo es para y por Él, que es solamente pues este acto de consagración, ¿no?, este acto de enmienda, este acto de también reparación, el hecho de que yo pueda responderle, porque a veces pensamos que porque voy a misa, que porque ya llevé a mis hijos al catecismo, que porque ya entré en un curso de formación, ya le hice el favorcito a Dios. Pues si no es para Él, es para nosotros, ¿verdad? Es para nosotros, para mejorar, para mantenernos firmes, ¿no?, durante esta vida terrena, en este largo caminar, y que podamos siempre tener, ¿no?, esta vivencia tan cercana y personal con nuestro Señor. Vamos con el Evangelio, que dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues pongo allí también en pantalla, bueno, mis hermanos en radio no están viendo la imagen, pero sí van a estar escuchando, ¿no?, estos puntos que trato de compartir con ustedes. Un solo punto es el que logro rescatar, ¿sí? De ahí que nosotros, ¿no?, a lo mejor no nos encasillemos tan solo con los elementos o con los puntos que yo comparto, pues hay más cosas, ¿no? Pero bueno, solo rescato o es el que más, me llamó la atención, ¿no? Y este punto es una parte de lo que menciona este evangelio a modo de pregunta. Dice: ¿con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Buena pregunta, ¿no? El problema de hoy, ¿no?, que también se nos presenta a muchos de nosotros, el orgullo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros por orgullo no reconocemos primero la asistencia de Dios, ¿no? La asistencia de Dios, que ahí está, lo acabamos de ver, lo acabamos de notar, ¿no?, en la primera lectura. ¿Le asiste o no le asiste el Señor a Abraham? Claro que le asiste, ahí está. Y como respuesta, como resultado en Abraham, que hay una entera confianza, porque sabe que le va a asistir pese a esa misión que le ha encomendado, ¿no? Pese a esa misión que le ha encomendado. ¿Cómo que voy a abandonar mi tierra, no? Aquí a lo mejor nuestra expresión podría ser: ¿cómo que tengo que perdonar al hermano? ¿Cómo que tengo que dejar de hacer esta actividad a lo mejor que es inmoral, que es en contra de los valores cristianos, ¿verdad? ¿Cómo que tengo que...? O sea, son muchas de las expresiones nuestras, ¿no? ¿Para qué ir a misa? Pues ¿qué? Si yo estoy bien con Dios, me persino todas las mañanas. Entonces, a veces hacer un juicio a nuestra manera
sí nos pudiera llevar a un serio problema, ¿no? Que es más, lo meditamos el domingo, ¿no? Más que atentar al cuerpo, pues atentar el alma. Cuidado, ¿no? Cuidado con que pudiera resultar afectada nuestra alma, porque pues igual a veces durante este largo caminar en esta vida terrena, muchas de las veces podríamos habituarnos, ¿no? en este modo de vivir, en este modus vivendi de salgo a trabajar o salgo a la escuela o salgo con amigos, regreso a casa, como, duermo, hago mis actividades, me desenvuelvo en un deporte, me relaciono con los demás y así todos los días. A veces una vida rutinaria puede llevarnos a encasillarnos, ¿no? A un estilo de vida muerto, ¿no? Somos muertos vivientes. A veces nuestra prioridad, iba a utilizar otra palabra. Nuestra prioritaria actividad o nuestro primordial alimento puede ser a veces, pues simplemente algo que tiene que ver con lo temporal, ¿no? Puede ser a veces no tan trascendental que digamos. ¿A qué me refiero con lo trascendental? Pues obviamente lo contrario de lo temporal, palabras más, palabras menos, temporal, menos tiempo, trascendental, más enriquecedor, mayor tiempo, no tiene fecha de caducidad, pues como tal. Vaya que el impulso de nuestra vida, así como lo mencioné hace unos momentos, que lo es en la vida, ¿cómo se dice?, comunitaria, en la comunidad parroquial, ¿no? O en el párroco, es la Eucaristía, pues así debería ser para nuestras vidas, ¿no? En nuestra relación con Dios en diferentes momentos, desde darle las gracias por un buen día, desde tratar de hacer su voluntad, de luchar por respetar los valores cristianos, de no solamente memorizar porque lo aprendí en catecismo, sino de vivir lo que aprendo cada vez más. Esto siempre nos va de alguna otra manera a llevar por el camino de la generosidad, ¿eh? Es el hecho de mirar siempre al otro, de mirar al prójimo, de mirar, obviamente, de mirar primero a Dios, necesariamente nos lleva a mirar al prójimo, no solamente mirarnos a nosotros mismos. Entonces, pues sí es importante, ¿no? El poder quitar esa viga, ahora sí como lo dice el Evangelio, quitar ese primer problema que es el orgullo, ¿no? Reconozco mis límites y reconozco quién puede superar, ¿no?, mis capacidades. Solamente Dios, solamente Dios. Fíjense bien quiénes son las personas que normalmente llevan a cabo esto que acabo de decir, normalmente, y no siempre le dan continuidad. A veces son los que han pasado por una adversidad bien fuerte, ¿no? ¿Qué necesidad de esperar una adversidad fuerte? Por ejemplo, un accidente, ¿no? Esas como de película, ¿no? Te volcaste en la camioneta, en el carro y, no, hombre, casi no la contabas, ¿no? O entró en coma mi familiar y por milagro de Dios sobrevivió. O sea, ese tipo de personas que logran experimentar así de cerquitas la muerte y que después viven para contarla, ¿sí o no? ¿Los ves diferentes? Su modo de pensar, su modo de ver las cosas, aprovechan todo, ¿no? Y le dedican más tiempo a la felicidad, a la alegría, al compartir, al ver por el otro. ¿Por qué? Porque han pasado por una prueba difícil. Tú y yo no necesitamos de pasar por ello. No esperes a pasar algo similar. Simplemente aprovecha y mira que el Señor te ha llamado, como lo vimos en la primera lectura, que llama a Abraham. Pues te puede llamar por una misión, pero para evangelizar, para estar en la parroquia en servicio, pero más que todo eso, que es importante, pero más que todo eso, te llama para que estés con Él. Te llama para que sepas que Él está contigo, que no te abandona, que te acompaña, que camina contigo, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta, ¿no? ¿Cuál es el primer problema? A veces el orgullo. No reconozco que el Señor me asiste, no reconozco que nuestro Dios es cercano, no reconozco que soy pecador, no reconozco que he fallado, no reconozco que muchas de las veces el de la culpa soy yo, principalmente. Queremos cambiar a medio mundo, pero nosotros seguimos igual. Pues no tiene sentido, no tiene, una perspectiva trascendental. Hay que lograr cambiar primero uno mismo. ¿Para qué cambiamos? ¿Cuál es el sentido de cambiar
o de vivir dentro del proceso del cambio, de la transformación, de la conversión. ¿Para qué quiero cambiar? ¿Para qué necesito abandonar el mundo de pecado? ¿Para qué necesito abandonar los malos hábitos? ¿Para qué necesito abandonar nuestras apetencias humanas? ¿Para qué? No solamente para uno mismo, para satisfacerme a mí mismo y saber que estoy bien y presumir. No. Muchas de las veces, vuelvo a repetir, el hecho de obedecer a Dios, de mirar a Dios, de tener toda la atención en Dios para hacer su voluntad, nos va a llevar al prójimo. Siempre. Imagínate qué sentido tiene que tú dejes de, por ejemplo, de pecar, no sé, vamos a poner un ejemplo, un pecado, el chisme. ¿Qué sentido tiene que dejes el chisme? Pues de que puedas de alguna otra manera poner más atención, ¿no? Que no te estés desviando por un ruidito, por un pecado que te está ocasionando más problemas y que tu atención entera puede estar en Dios y en los hermanos, en el prójimo, ¿no? Al servicio de ellos. Y estar al servicio de ellos muchas de las veces no es totalmente agradable. ¿Sí? ¿Quién te dijo que estar al servicio de ellos es solamente por las personas que caen bien, caen bonito? Son tus compadres, tus comadres, tus amigos. ¡Ay, sí, qué bonito es servir! ¿Por qué? ¡Ay, tan bonito que es platicar con esta persona! Porque me llevo bien con ella. Eso no tiene también muchos chistes o sentido, ¿no? Es parte de, qué bueno, pero también son aquellas personas que muchas de las veces pues resultan agresoras de nuestras vidas. Y de ahí que emprendamos este camino, ¿no? De madurez, porque una persona netamente madura espiritualmente hablando es aquella que sabe que el Señor le asiste, que sabe que su responsabilidad, su obligación es salvar a esta persona, pese a cómo se te presente, aunque sea una persona adversa, aunque sea una persona conflictiva, aunque sea una persona que te ha herido lo suficientemente, ¿verdad?, como para regresarle la misma. Pues no, una persona que realmente se deja confiar en Dios, en las manos de Dios, y en su decisión y en su voluntad, es aquella que es capaz de ver por el otro, pese a que genere un poco de conflicto, ¿no? Pese a su mal carácter, pese a su mala estabilidad, pese a, no sé, su mala intención, uno de alguna otra manera puede llegar a tener esa capacidad de pedir por este hermano, ¿no? Por este prójimo. Y ese, ¿verdad?, es precisamente el resultado de esta caída, ¿no?, de este mayor obstáculo, que es el orgullo, ¿no? Hay que quitarnos el orgullo. Por ahí nos comparten, ¿no?, a nosotros, pues, seminaristas, algunos sacerdotes de algunas experiencias que han tenido con el sacramento de la confesión. Cuando las personas muchas de las veces se confiesan, dicen algunos sacerdotes, pues ahí mencionan su pecado, pero después está el famoso pero, ¿no? Pequé de esto, pero es que el otro también me hizo, ¿no? Pequé de aquello o agredí a una persona, pero es que se lo ganó porque me dijo y me hizo. O sea, qué difícil es, ¿no?, retirarse ese mayor obstáculo que es el orgullo y permitir que el Señor nos moldee, permitir que el Señor nos enseñe a amar, que nos enseñe a imitarle, ¿no?, que nos enseñe a descubrir que Él nos acompaña siempre. Y como muchos de nosotros a veces respondemos ocultando a través de la mentira, ¿no?, ocultando nuestro interior, no permitiéndole que pueda trabajar en nosotros. Y entonces, pues, ¿qué es lo que se requiere? Pues se requiere, así como en este segundo elemento expongo aquí, es la humildad, ¿no?, lo que se requiere para obtener como resultado la generosidad, ¿no? Una vez les decía, una vez reconociendo mis límites, reconociendo que a través de mis límites puedo aceptar una mayor fortaleza, que es la de Dios, que se manifiesta a través de su gracia, vaya que puedo ser capaz de ir al encuentro del otro, ¿no? De ir al encuentro del otro.